Buenas, ¿me escucháis? Buenas, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother? Pues A ver, perfecto, que la te verdad. escuchen bien en el chat. Chicos, ¿escucháis a Frank, economista de Monopolio? Vale. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo va a ser el market? Si va a ser en BNB, en BUSD, ¿qué va a pasar con eso? Frank, ¿nos puedes hablar de eso? ¿Nos puedes hacer Vale, un perfecto. pequeño spoiler? Sí, a ver, el market va a pasar a ser 100% en BNB, ¿vale? Entonces, cuando BNB. una persona, sí, 100% en BNB, cuando una persona quiera liquidar sus activos, ya sean LAN o bien negocio, pues lo venderá en BNB, recibirá BNB y no va a afectar el precio del token tirándolo hacia abajo con esas ventas, ¿vale? Entonces, ya digamos que también estamos asegurando que cuando alguien compra token en Pancake, sí o sí va a mintear, va a aportar ese 70% de reward pool, otro 5% para liquidez y otro 25% para seguir financiando lo que es el proyecto y el equipo que estamos desarrollando. Ya por 40 personas, pero seguimos buscando a más gente. Entonces, con este sistema dual, por llamarlo de alguna forma, ya desligamos el impacto que pudieran tener las personas que salen del token. Además, también nos permite poner precios mínimos, ¿vale? Que antes no eran posibles. Y bueno, junto con esta medida de que ahora la gente que compró dos LAN estaban atascados porque no podían comprar negocios, ahora podrán cambiar una de sus LAN por 70% en token. Tendrán que invertirlo después en negocios, pero ya no va, ya digamos que es un poco eso. Todo el mundo que compró las dos LAN, vendo una y relleno la otra de negocio, y así entro en monopolio, va a poder hacerlo. Vale, perfecto. Vale, entonces, ahora el market va a pasar a ser completamente en BNB. La quema de LAN, o sea, todo ha sido bastante rápido y me gusta que hayáis tomado la decisión de cambiar cosas que sabíais que a alguna gente le iba a gustar y a otra gente no le iba a gustar tanto. O sea, pero al fin y al cabo la gente se iba a quejar hiciese lo que hiciese. Se iba a quejar si lo dejabais como estaba y se iba a quejar si le ponéis un suelo a las LAN, por así decirlo. Vale, la gente, Fran, tiene como una duda. O sea, es decir, si a mí me toca una LAN millonaria y la quemo, ¿qué me dan? El 70% del valor del minteo de la LAN. O sea, el 70% de los $200. El valor de esa LAN, es decir, lo que le costaría conseguirla en game. Es decir, nosotros cuando nos referimos a que una corporativa vale 500, una ejecutiva 1500, millonaria 5500, es lo que te costaría si yo me compro una LAN emprendedor y la voy upgradeando. Y es el 70% de eso. Entonces, una persona que tenga una LAN millonario, que tuvo esa suerte en la pre-sale, pues tendría el 70%. Es decir, ¡Oh, wow, tendría wow, 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 wow! ¡Qué rico! 3.850 tokens, que eso sí tendría que invertirlos en el juego. Es decir, no son tokens libres para la venta. Son tokens como Uy, si uy, los uy, comprase uy, Dios directamente de mío. PandaSwap. El tipo que le compré la Lange que ayer debe estar ahora mismo matándose a cabezazos en la pared, bro. Vale, pregunta, Fran. Bueno, ¿El market cuándo lo vamos a tener? Porque yo había oído rumores de que máximo mañana íbamos a tenerlo. o lo que sí os puedo decir, que el equipo técnico, su mayor prioridad, número uno, en la cual están trabajando todos, es en que salga tanto en BNB como, bueno, ya habéis visto el tema del límite de las LANs. Yo no te puedo decir una fecha de que vaya a salir mañana, ¿vale? Al final, lo que queremos es que cuando salga bien, salga correcto, y la gente tiene que entender que es un cambio técnico en la blockchain, ¿vale? Esto ya lo podría explicar más el CTO, que requiere de un trabajo importante detrás. No es, si tú has configurado, has programado todo un market para que funcione en base a Stellar con ciertas interacciones, el hecho de cambiarlo ahora a BNB lleva un trabajo importante, ¿vale? Sí, imagino, Entonces, que la imagino. gente esté tranquila porque están trabajando 16, 18 horas al día para que salga. Si les toma 3 días, tened claro que han trabajado 54 horas, no os preocupéis por eso, pero, como digo, es nuestra prioridad número uno. Así que no les apuntéis con una pistola en la cabeza que ya están a tope. ¿Sabes? Porque también es eso, cuando la gente piensa que puede ser algo sencillo, algo rápido, y cuando está, y créeme que lleva un tiempo, ya un proceso detrás, pero que se está haciendo, se está trabajando en la prioridad número uno, eso os lo aseguro. Vale, perfecto. O sea, eso del market y la quema de las LAN y todo eso, ¿lo vais a implementar cuándo?
¿sabes? Muy pronto, es decir, en el momento que esté el market, eso va a salir en muy poco tiempo después. Muy poco Vale, tiempo. No, vale, no te estoy diciendo sale una semana después, no. Va a salir muy poco tiempo después. vale. ¿Vale? Por ahí he leído un visto que decía, ¿por qué no metéis una quema de token con un tax del 30%? Y yo pregunto, si tú no quieres jugar al juego, ¿por qué mierda tienes token? Si a ti no te gusta el juego, ¿cómo es posible que tengas token y que los quieras vender? O sea, no entiendo. O sea, si el juego desde el principio se ha dicho que el token era para jugar, ahora la gente se queja, no, es que yo he comprado token y no los puedo vender. Maldito. ¿Y para qué mierda te has comprado un token que sabías que no lo vas a poder vender? Es que hay gente que se queja como por vicio. O sea, me compro un token. Ah, y como me echo un por 5 ay, 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 quiero venderlo. Y como no puedo venderlo, pues me pongo a decir a ver qué pueden hacer para. Brother. O sea, brother. No, yo decía uno que se llamaba Víctor, que decía que él tenía token, no a ti, vikingo. Hay uno que se llamaba Víctor que estaba diciendo que quería vender sus tokens porque él se había hecho un por 5 y que él quería vender sus tokens y que por qué no podía venderlos. Los tokens que quedarán por la quema de NFTs, pues tendrás que usarlos en el juego, brother. O sea, al fin y al cabo el juego está hecho para jugar. Es el juego para Por eso jugar. está hecho, salen del juego, pero vuelven a entrar al juego. Es decir, son tokens Ah, que salen de la reward, pero en el momento que se minten, vuelven adentro. ah. Es decir, se supone que pondría un poco más de presión por los tokens que vayan a salir, pero al final estuvimos haciendo los cálculos de lo que podría llevarse esos jugadores, ¿vale? Esos jugadores que quemasen la segunda LAN para rellenar la primera. Y realmente nosotros, en lo que ellos recuperan el ROI, vamos a meter mucho más dinero aumentando esa liquidez del que se van a llevar. Y luego, por si no han echado un vistazo, que también está bien tenerlo en cuenta, ahora mismo en la reward tenemos 7,2 millones de tokens. Es decir, ahora mismo la reward pool son más de 22 millones de dólares, Uf. ¿sabes? Entonces, claro, tenemos una reward pool de, como digo, 22 millones. Tenemos aparte 1.700.000 en liquidez y eso va a ir creciendo y va a ir subiendo. Entonces, gracias a tener, has dicho las cosas bien en su momento y con buen planteamiento, pues nos podemos permitir este tipo de actuaciones, básicamente. Buenísimo, buenísimo. Vale, ahora una recomendación, brother, porque será, si queréis escucharla y tal. O sea, lo que yo he notado es que en muchos juegos el problema del claim, ¿vale? Hay mucha gente que ya no suele entrar al juego tan de forma progresiva. Hay mucha gente que entra en los primeros días y luego va entrando una cantidad más pequeña de gente. Entra gente, pero en una cantidad más reducida. Entonces, para evitar que todo el claim del primer día y ese miedo del primer claim, o sea, yo estoy proponiendo al juego, bueno, proponiendo nosotros, la comunidad como tal, estamos proponiendo que sea aleatorio el claim. Que no esté marcado por 15 días y que el 15 días la gente claimee y se vea una raya roja en la maldita gráfica. Sino que, por ejemplo, conforme la gente vaya a claimear o tenga que claimear, se le ponga un día aleatorio. ¿Entiendes? Que no sea. Hombre, eso se lo estoy proponiendo a los juegos que empiezan, ¿no? Que están empezando, o sea, que todavía no lo han lanzado. Para que pongan esa aleatoriedad a la hora de claimear. Porque así en las gráficas se vería mucho más limpia. La gente no podría tanto calcular cuándo van a claimear, quién va a claimear, qué cantidad de tokens se van a vender para vender ellos antes, o claimear antes, o luego claimear con miedo, o cualquier mierda. O sea, pienso que es una forma un tanto, por así decirlo, un tanto buena para que la gente no tenga ese miedo. Al fin y al cabo, cada uno claimea un día y listo. O sea, aleatoriedad. O sea, se podría hacer, ¿tú A qué ver, piensas como economista? dependiendo del modelo en el que encaje, al final las políticas que nosotros metamos en un modelo no son buenas ni malas por sí mismas. Todo depende de cómo se complemente y cómo esté estructurado. Aquí voy a explicar un poco pues, por qué el tema de... a nosotros no nos preocupa el tema del claim en el día 15. Cuando tú tienes un juego que sí o sí te fuerza a claimear el día 15, ¿vale? Por ejemplo, había juegos en los que si tú claimeabas antes, la próxima vez que fueras a claimear tenías más penalización, así sucesivamente. O que directamente empezabas en un 60% y te iban reduciendo un 5% cada día. Con ese tipo de claim, pues nadie te va a claimear un día 10, porque se va a perder el 40% de lo... sí, vamos, un porcentaje alto de lo que tiene. Nosotros, en su momento, a la hora de hacer Monopolio, teníamos una premisa,
y es que no podemos bajo ninguna circunstancia espantar el interés de los inversores. Entonces, lo primero, digamos, nuestra penalización por retiro temprano, esos 30, es muy baja. Es decir, yo, por ejemplo, más o menos, pues es la misma que tuvo en su momento CryptoMine. Y yo en CryptoMine, la verdad que me fue bastante bien y nunca jamás reclamaba el día 15. Al final, como yo podía reinvertir y podía hacer la siguiente flota, pues a lo mejor reclamaba el día 7, el día 8, me daba igual quitarme de un 10%, pero en ese momento pues podía comprar pues más negocios, más flotas. Aquí es un poco lo mismo, es decir, aquí habrá gente que reclame el día 10, habrá gente que reclame el día 11, el día 12, porque al final están perdiendo el qué, un 4, un 2%. Si ese mismo día puede comprarse otro negocio y ponerlo a producir, al final le va a salir más rentable. A lo mejor reclama el día 13, coger y en vez de vender, reinvertir, porque al final es eso, al final la gente que esté en monopolio lo que tiene que tener en cuenta, nosotros somos un proyecto a medio a largo plazo y que al final cada 5 semanas vamos a tener una expansión fuerte de reinversión. Entonces no es un juego en el que de por sí se vaya a juntar una cantidad importante de jugadores en ese día 15, sino que yo creo que al final, los últimos 5 días, pues reclaimará la mayoría de la gente. Y una cosa es que claimen y otra es que reinviertan. Que esa es otra de las cuestiones. Hay muchos proyectos que a lo mejor no te proponían una alternativa a medio o largo plazo, pero yo creo que la gente, cuando ha visto el proyecto de monopolio, si está en el punto en el que está, porque nosotros estamos proponiendo un modelo ambicioso a largo plazo. Es decir, que queremos ser un metaverso, vamos a sacar updates cada 3, 4, 5 semanas. El casino ya está en camino, está en desarrollo, los negocios ilegales están en desarrollo. Eh, Te puedo decir que ahora mismo estamos a 4 expansiones vistas a nivel de economía. Entonces, el hecho de que la gente piense que el día 15 va a haber velas tremendas hacia abajo, que se olvide. Porque nosotros, igual que ayer con el tema del market, no nos faltan las opciones. Y podéis estar tranquilos que en el momento que se aproxime, en ese momento, imagínate que nosotros tenemos 300.000 de liquidez. Si nosotros, antes de que se haga ese claim, añadimos liquidez adicional, el impacto se minimiza. Si reforzamos el par añadiendo esa liquidez más token, el impacto se minimiza. Son cosas que tenemos en cuenta y que realmente en nuestro sistema no tiene tanto punto. Ahora, ¿es una mala idea per se el que haya un claim aleatorio? No, depende del modelo. En monopolio, personalmente creo que no. No, te afirmaría, más que Ajá. creer, realmente te afirmaría que no, por cómo está construido todo. Pero en otro Ujú. tipo de juego es Sí, posible claro, que claro, yo creo que al porque final en este caso, eso. claro, te entiendo lo que quieres decir, sobre todo que tenga oráculo normal y no el oráculo inverso también ayuda a la hora del claim, porque al fin y al cabo no va a afectar tanto. O sea, no va a salir más tokens de la reward pool de los que deberían de salir. Me gusta, vale, me gusta el planteamiento y la idea, perfecto, vale, perfecto. Vale. Vale, ¿nos puedes explicar el claim? Que hay mucha gente que tiene dudas, ¿no? Se puede claimear perfectamente a diario al 30%, parece ser, ¿verdad? Y luego no hay ninguna penalización, te vuelven a poner el 30%. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Como dije antes, al final nosotros apostamos porque los inversores tengan confianza en el proyecto. Si yo entro en un proyecto y veo que si claimeo antes de tiempo me meten penalizaciones, básicamente me están secuestrando el dinero. Entonces, ¿me voy a entrar en un proyecto que me secuestra el capital si yo claimeo antes de tiempo? Pues directamente no. Aquí al fin y al cabo lo hemos hecho muy suave porque realmente eh, podemos darle valor a esos inversores a medio y a largo plazo. Lo tenemos muy claro, entonces no nos hace falta que tengan penalizaciones por el claim o un claim alto. O sea, lo que obviamente tampoco se puede es que se pueda reclamar a diario sin ningún tipo de consecuencia. O sea, porque entonces la gente estaría reclamando a diario, etcétera, etcétera. Así Vale. que nada, por esa parte que no se preocupe. Vale. Otra pregunta. ¿Nos puedes hablar acerca de las becas, no? Creo que es algo que muchos proyectos no tenían tanto en cuenta y me gusta que lo haya metido un monopolio, porque al fin y al cabo los inversores grandes buscan gente a la que becar y gente que haga el trabajo por ellos. Al fin y al cabo es como, yo lo llamo, son trabajadores del metaverso, básicamente. Tú le das trabajo a alguien y ellos te hacen el trabajo por ti y guay.
sea, ¿nos puedes hablar un poco de las becas que creo que a la gente le interesa? Vale, pues nada, no son becas como tal, son alquileres de tierra, ¿vale? Ah, Nosotros teníamos inicialmente una inversión mínima de $45, tú te comprabas una tierra emprendedor y te comprabas un negocio emprendedor. Ahora, digamos que va a haber personas que puedan comprar tierra y despreocuparse de hacer los go to work, ¿vale? Yo a lo mejor quiero invertir, quiero comprarme 20 tierras diferentes, pero no quiero trabajarlas. No quiero estar haciendo 20 veces las misiones diarias. Entonces, esas tierras se anuncian como disponibles, ¿vale? Y personas que tengan negocio, que esa es la diferencia, es un alquiler de tierra. Es decir, la persona, el becado, por ejemplo, de alguna forma, que no termina siendo un becado, tendría que comprar esos negocios, no haría falta comprar la tierra, ¿vale? Y los pondría en esa tierra a producir. Y luego el dinero, pues se repartiría, el dinero, digamos, lo que genera esa él tierra durante tendría, ese periodo de él, tiempo se reparte y ya está. él tendría que tener los negocios, ¿verdad? Claro, él tendría que tener los negocios. Como digo, es un alquiler, no es una beca per se. Las becas, de todas formas, están en el roadmap, ¿vale? Pero es más una cuestión a medio largo plazo, ¿vale? Eventualmente el tema de becas estará. Pero ahora mismo es un alquiler. Muchas gracias, Fran, por pasarte por aquí. Un abrazo, brother, y espero que todo vaya bien, brother. Un gusto. Un gusto, tío. Igualmente, hablamos, Un adiós. abrazo, brother.